La caída de un ídolo. El ídolo se llama Juan Francisco Sandoval. Inicio del fin. Sustitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de FESI. Pero es habitual para esta gente declararse víctimas, huir del país sin ser perseguidos. Pero analizamos un poco todos estos hechos. Odebrecht, Bantrap, inmigración. Justicia para Guatemala. Hola amigos, me llamo Igor Bitkov. Estoy con ustedes en el programa Justicia para Guatemala y hoy vamos a hablar del evento muy importante que sucedió últimamente en Guatemala, la caída de un ídolo. El ídolo se llama Juan Francisco Sandoval. El día 23 de julio, la fiscal general Consuelo Porras declaró destitución de Juan Francisco Sandoval, el jefe de FESI. Previamente, el conflicto se culminó cuando Consuelo Porras sustituyó a uno de los fiscales títeres de Juan Francisco Sandoval, Carlos Vides, por Cintia Monterroso. Cintia Monterroso es una fiscal valiente, famosa, cuando denunció a la juez Erika Ifán. La juez Erika Ifán es parte de la mafia de Juan Francisco Sandoval, es una juez títere de esta mafia y la acusó prácticamente por abuso de poder que siempre demostraba la juez. Cuando la juez trataba de ordenar a la fiscal cómo plantear una acusación contra un procesado, la juez prácticamente dirigía la acusación y eso fue lo que destapó Cintia Monterroso. Entonces, nombramiento de Cintia Monterroso en una posición importante en la FESI para Juan Francisco Sandoval no fue un simple hecho de confrontación de Consuelo Porras. Este fue para él inicio del fin. Realmente los casos que llevaba Carlos Vides y deberían pasar a Cintia Monterroso son casos más importantes. Uno de ellos es caso de comisiones paralelos, donde Juan Francisco Sandoval junto con Erika Ifán montaron una conspiración contra muchos magistrados y jueces de Guatemala para captar la justicia. Juan Francisco Sandoval desobedeció al orden de fiscal general y, como resultado, fiscal general declaró sustitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de FESI. Pronto después, Sandoval con su amigo Jordan Rodas, el procurador de derechos humanos, el supuesto procurador de derechos humanos que nunca defendía derechos humanos, hicieron conferencia de prensa, donde en su manera habitual Juan Francisco Sandoval empezó a hablar rumores. Supuestamente el presidente tiene vínculos con unos empresarios rusos. Muchas veces repetía eso Juan Francisco Sandoval sin presentar ni una sola evidencia. Yo me imagino que la palabra rusos es una palabra muy dolorosa para Juan Francisco Sandoval porque por la causa de los rusos, de nosotros, de nuestra familia, fue destruida CICIG. Después de esta conferencia de prensa, Juan Francisco Sandoval, acompañada a un montón de guardias de seguridad, al mismo procurador de derechos humanos, en el auto de embajador de Suecia, con toda inmunidad diplomática, cruzó la frontera de Salvador y se declaró como víctima de una persecución. No hubo y hasta hoy no hay ningún orden de captura, pero es habitual para esta gente declararse víctimas, huir del país sin ser perseguidos. Pero analizamos un poco todos estos hechos. Vamos a analizar realmente qué fue el FESI en Guatemala. FESI fue como un anexo de Comisión Internacional contra Impunidad. Prácticamente CICIG y FESI dominaban en el sector de justicia de Guatemala. FESI cumplía el trabajo sucio para CICIG. CICIG siempre se presentaba como un acompañante, pero en realidad fue un dirigente de esos casos. Su estrategia fue muy simple: meter preso a unas personas, unas autoridades de alto rango como el presidente Otto Pérez Molina, y después tener todo el apoyo y toda impunidad para crear impunidad en Guatemala y cobrar dinero por esta impunidad. Ahora solo voy a recordar 3 casos más importantes
para caracterizar el trabajo de Fesi: Odebrecht, Van Trapp y migración. Hay muchos más casos, pero voy a enfocarme en esos 3 casos porque de ustedes pueden ver que fue Juan Francisco Sandoval, Fesi y CICIG en Guatemala. El caso migración fue armado como un caso contra los funcionarios de bajo rango de migración y de RINAP para responder a las peticiones de Estados Unidos. Es que Estados Unidos detectaron muchas personas que entraban a Estados Unidos con documentos guatemaltecos y no eran guatemaltecos. Eran unos extranjeros de cualquier país, pero supuestamente naturalizados o nacidos en Guatemala. Muchos de ellos ni hablaban español. Entonces, CICIG y Fesi no encontraron ninguna otra manera como que agarrar unos empleados de más bajo rango de migración y de RINAP y presentarlos como una estructura criminal. Pero ahí, para CICIG y Fesi, cayó un gran regalo: el caso contra nuestra familia. Es que el corrupto gobierno ruso buscaba cómo castigar a nuestra familia, porque nuestra familia somos familia de refugiados, somos familia de perseguidos por el gobierno ruso. Y somos perseguidos precisamente por eso, porque rechazamos participar en la corrupción sistemática de Vladimir Putin. En mis previos videos yo ya presenté bastante detallado nuestro caso, ahí pueden ver todos los detalles de nuestra historia. Pero ahora quiero enfocarme cómo actuaba CICIG y Fesi. Ellos, a través de su abogado amigo de Iván Velázquez, muy involucrado en el trabajo de esas organizaciones, se llama Alfonso Carrillo. A través de este Alfonso Carrillo fueron establecidas relaciones entre Kremlin, CICIG y Fesi. Y ahí armaron un caso totalmente falso contra nosotros. Nos acusaron en un trámite de los documentos. Es algo que no podrían acusar a los migrantes, porque la ley protege a los migrantes de cualquier persecución penal por documentos. Sin embargo, CICIG y Fesi hicieron negocio con el gobierno ruso. ¿Por qué? Porque nadie los controlaba. Y este negocio fue muy exitoso para Rusia, para Vladimir Putin y para ellos. Nos condenaron a 47 años a 3 personas, a mí, mi hija y mi esposa. 47 años por un trámite de los documentos. Y al mismo tiempo, CICIG y Fesi encubrió a todos los altos funcionarios que participaban en esta estructura. Nosotros, por nuestra propia cuenta, investigamos la estructura criminal de traficantes de personas y descubrimos que los mismos personajes cercanos a Tel Maldana estaban cabecillas de esa estructura, como Mayra Johanna Vélez López, que en su momento, antes de Ministerio Público, trabajaba como subdirectora de migración. Ella personalmente firmó nuestros documentos, nuestras residencias permanentes. Y entonces Juan Francisco Sandoval fue encargado de ese caso y prestó impunidad a toda la estructura criminal. Otro caso muy importante es el caso de Van Trapp, donde dictadura de Maduro estaba lavando dinero, millones y millones de dólares a través de Van Trapp. Además, querían apoderarse con este Van Trapp, realizaron una estafa, un fraude contra el gobierno de Guatemala, donde ellos con 20 millones de dólares querían apoderarse prácticamente con el banco, uno de los más grandes bancos de Guatemala, donde el gobierno tiene su participación. Este caso fue descubierto en Estados Unidos y a Guatemala fue mandado todo expediente para que se encargan el Ministerio Público y la Fiscalía de Lavado de Dinero empezó a actuar. Pero de repente Juan Francisco Sandoval recibió órdenes de Iván Velázquez parar el caso. De Fiscalía de Lavado de Dinero el caso fue trasladado a Fesi y Juan Francisco Sandoval prestó impunidad a todos los representantes de la dictadura de Maduro y lo convirtió este caso a un caso insignificante de unos actos de corrupción de bajo rango. Ahí, según mi información, Sandoval, Velázquez, Tel Maldana recibieron sobornos
multimillonarios, $5 millones solo por prestar impunidad a esta gente. Es como un ejemplo. Y ahora, el caso más grande, el caso Odebrecht, fue iniciado en Brasil. Odebrecht es una empresa, una constructora más grande de toda América Latina. Realizaba contratos en casi todos los países de América, hasta que en países de África, siempre en países de tercer mundo, donde ellos, a cambio de grandes sobornos, recibían sus contratos. Y en Guatemala ellos tenían un contrato de construir carretera desde Esquitla hasta la frontera de México. La carretera nunca fue construida. $400 millones fueron recibidos por esta empresa y no devueltos al gobierno de Guatemala, no devueltos al pueblo de Guatemala. Entonces el caso surgió, como dije, en Brasil y se desarrollaba en Estados Unidos. Los ejecutivos de Odebrecht fueron condenados, pero recibieron sus privilegios como testigos, y a cambio de sus testimonios recibieron su reducción de pena. El FBI, que investigaba ese caso, propuso una amplia colaboración a todos los países afectados para que fiscales generales se unen con ellos en esta investigación, reciben todos los detalles, reciben esta colaboración de los ejecutivos de Odebrecht y así investigan y también firman acuerdo con Odebrecht para recibir sus recompensas. De verdad, Odebrecht, como una empresa, una de más grandes y adineradas empresas de América Latina, podría recompensar el daño que causó a las economías de estos países. Y, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, muchos países recibieron unas recompensas multimillonarias. Más de $3.000 millones pagó Odebrecht para no solo devolver el dinero que fue robado, pero también multas que superaban el monto que fue robado. Sin embargo, varios países rechazaron esta propuesta, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Podemos entender por qué lo hicieron Venezuela y Nicaragua. No quieren destapar la corrupción de sus gobiernos, pero ¿con qué razón? Tel Maldana rechazó esta propuesta. Y además, hasta año 2018, la investigación de este fraude en Guatemala fue suspendida. No avanzaba. Sin embargo, cuando en febrero del 2018 Manuel Valdizón se entregó a la justicia de Estados Unidos para dar sus declaraciones, sus testimonios. Este mismo día, ya por la noche, CICIG y Tel Maldana convocaron una conferencia de prensa donde declararon que la entrega de Valdizón es su logro y que ellos empezaron el caso Odebrecht, donde echaron la culpa a Manuel Valdizón como que sea un protagonista de esta corrupción con Odebrecht. Sin embargo, realizaron capturas, pero solo de chivos expiatorios, solo de los representantes de las empresas de cartón, por medio de cuales pasaron sobornos. Después de esto, Tel Maldana manda a Juan Francisco Sandoval a Brasil para hacer unas negociaciones y convenios con Odebrecht. Juan Francisco Sandoval viaja a Brasil como un turista, no como un representante de la justicia de Guatemala, sin ser acompañado por representantes de Procuraduría General de la Nación. A ellos les correspondía hacer algunas negociaciones y acuerdos con Odebrecht. Ahí en Brasil, él se reúne en la oficina de este Odebrecht con los ejecutivos de Odebrecht sin presencia de los fiscales de Brasil, los que investigaban a Odebrecht. Y ahí en unas negociaciones privadas totalmente cerradas, nace un acuerdo con Odebrecht donde Juan Francisco Sandoval les perdona toda la deuda que ellos tenían, $400 millones, a cambio de supuestos testimonios que ellos les dan. ¿Y qué testimonios pueden dar ellos si ellos ya dieron testimonios a FBI, a Justicia de Estados Unidos? Ya estuvo todo. Sin embargo, ellos firman unos acuerdos donde juez Aifán
le pone su sello de secreto, que hasta hoy no podemos leer estos acuerdos en completo, y le prestan impunidad a todos los ejecutivos de Odebrecht y a todos los que participaron dentro de Guatemala de alto rango en este fraude más grande de Guatemala. En su momento yo lo hice investigación más profunda de este caso y ahí descubrió lo que Balizón declaró en Estados Unidos. Y fue el siguiente, que Tel Maldana participó en la estafa de Odebrecht directamente, porque Odebrecht no trabajaba solo. Ahí estaba involucrada también constructora Sigma, donde Tel Maldana representaba sus intereses. Tel Maldana presionó a los jefes de bancadas de diputados en Congreso para otorgar el crédito $280 millones a Sigma. Sigma debería construir otra parte de esta carretera de Esquintla hasta frontera de Salvador, lo que nunca era cumplido. Y todo el contrato de Sigma fue igual alterado como el contrato con Odebrecht. Ahí robaron mucho más que $400 millones. En total robaron casi $700 millones esas dos empresas, Odebrecht y Sigma. Tel Maldana fue parte de esta estafa. Y podemos suponer que Tel Maldana no estuvo sola, como Juan Francisco Sandoval hizo todo el trabajo sucio para ello. Entonces estaba él involucrado. Como CICIG prestó toda la impunidad a este crimen, entonces CICIG estuvo involucrado. Iván Velázquez, un negocio multimillonario. ¿Cuántas personas se beneficiaron de este negocio? Ahora solo podemos ver que algunos funcionarios de alto rango de Estados Unidos con uñas y dientes están defendiendo a esos criminales, a Juan Francisco Sandoval, a Tel Maldana, a Iván Velázquez. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A mí me gustó mucho la conferencia de prensa que inmediatamente después de huida de Juan Francisco Sandoval dio Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala. En una manera muy tranquila, con toda la cortesía que fue posible, la fiscal general informó que Juan Francisco Sandoval regularmente realizaba sus trámites anómalos, realizaba justicia selectiva, hacía unos acuerdos totalmente inexplicables con corruptos procesados de casos más graves de corrupción, como Gustavo Alejos, por ejemplo, y también que Juan Francisco Sandoval prácticamente fue fuera de su control. De verdad, fiscal general nunca controlaba FECI. Es más, puede decir que Juan Francisco Sandoval controlaba a muchas otras fiscalías. Yo puedo contarles mi propia experiencia. Yo presenté 4 denuncias contra este fiscal corrupto. Y yo puedo decir que una vez, cuando yo presentaba denuncias, el día siguiente Juan Francisco Sandoval ya sabía qué fiscal está encargado de esas denuncias y ya se presentaba en estas fiscalías ante el fiscal exigiendo todo el expediente, con todas las pruebas, con toda la información. Una fiscal hasta que me mostró documento donde fueran entregados el expediente a Juan Francisco Sandoval. Y yo puedo decir que este es otro crimen grave en que salía a cometer Juan Francisco Sandoval. Por ejemplo, cuando yo presenté denuncias de Bantrap, Sandoval con su abogada Claudia González, que también era fiscal de CICIG, se presentaron ante fiscal que llevaba mi denuncia. El día siguiente agarraron todo el expediente, agarraron todos los nombres de los testigos que yo propuse y el día siguiente realizaron un allanamiento en Mariscal Zavala. Por cierto, trajeron coronavirus a esta cárcel en junio del año 2020. Ahí murieron 5 personas después de este allanamiento. Lo más grave que ellos amenazaron al testigo. Le destruyeron su lugar donde él habitaba y lo amenazaron que si él va a seguir dando testimonios, va a tener sus consecuencias muy graves. Para concluir todo esto, ¿cuál fue la carrera de este supuesto, como lo llaman sus seguidores, fiscal de hierro, Juan Francisco Sandoval? ¿Por qué lo llamo ídolo? El fiscal empezó su carrera en 2006 en el Ministerio Público, pero muy pronto fue trasladado a FECI.
Desde año 2009 ya trabajó en FESI y desde año 2011 ya trabajó en el puesto de jefe interino. Prácticamente él fue quien mandaba en FESI desde 2011. Más de 10 años encabezaba a una fiscalía. Tenía un poder absoluto en esta fiscalía. Nadie lo controlaba nunca, porque la fiscalía era especial. La fiscalía, igual como CICIG, no tenía control de nadie. El mismo Juan Francisco Sandoval muchas veces declaraba que él es independiente, que él no debe obedecer a nadie. Y de este descontrol total surgió todo este desastre. Corrupción nunca fue combatida. Los casos contra Otto Pérez Molina, contra Roxana Valdetti, son los únicos que ellos realmente pueden mostrar. Todo lo que hicieron aparte fue una historia de extorsiones, de impunidad, de participación en graves causas de corrupción. Así funciona esta estructura criminal. Ellos miran que como único patrón el Departamento del Estado de Estados Unidos. Y para obtener su apoyo, ellos hacen los procesos de fachada, como yo puedo decir, contra los presidentes de Guatemala. Miren cómo actúan. ¿Qué hicieron contra Jimmy Morales? Un proceso ridículo. Encontraron una factura que su hermano emitió hace muchos años, hace como 5 años antes de que él entró en presidencia. Y esta factura fue como un regalo para los padres de la novia del hijo de Jimmy Morales. Y ahí no hay corrupción. Solo cambiaron un producto por otro en una factura de 80,000 quetzales. Con esta factura hicieron un gran alboroto, un proceso penal, más de 100 audiencias, donde metieron presos al hermano de Jimmy Morales y su hijo. Y nunca demostraron nada más aparte de esta factura. A final de cuentas todo fue absuelto, no hubo crimen. Sin embargo, todos los años, Iván Velázquez, Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana, mantenían como una bandera este proceso contra el presidente de Guatemala. Ahora, yo me imagino que quieren armar un proceso igual falso contra el presidente Yamatei, pero nunca investigan la corrupción. Mira, hasta los más grandes corruptos ahora están apoyando a Francisco Sandoval. Álvaro Mayorga escribió un curioso tweet donde dice que él reconoce sus errores, dice, y apoya a Juan Francisco Sandoval, quien lo procesó. Bueno, Juan Francisco Sandoval le prestó una impunidad y igual podemos ver muchos casos donde los más grandes corruptos siempre tienen impunidad. Como en nuestro caso de migración también, donde la jefa de la estructura criminal fue la misma Mayra Vélez. En un momento era jefa de Juan Francisco Sandoval cuando él ocultó los documentos que confirmaron su participación en esta estructura criminal. La corrupción no puede ser combatida por corruptos fiscales. Para combatir la corrupción necesita un trabajo sistemático. Necesitan instituciones controlados, bien organizados, bien balanceados. Este debe ser un trabajo de equipo. Nuestro propósito no es promover la corrupción. No, somos enemigos de esta corrupción porque somos víctimas de esta corrupción. Nosotros queremos apoyar a la justicia. Este programa se llama Justicia para Guatemala, pero Justicia para Guatemala necesita un trabajo inteligente, sistemático, un trabajo correcto. No es como lo hizo CICIG y FESI en su momento. Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. Amigos, necesitamos su apoyo. Todos los que quieran ver Guatemala libre de la corrupción, por favor apoyen a nuestro programa, comparten este video, ponen su like, suscríbanse en este canal. En descripción de este video está el correo electrónico donde ustedes también pueden mandar su información. Esperamos sus comentarios. Creemos que nuestro trabajo ayudó a derrotar a este ídolo. Ídolo
significa un Dios falso. Un Dios falso, un falso luchador contra corrupción está cayendo. Y nosotros ya por muchos años hacemos transparente y evidente la corrupción de este falso ídolo que es Juan Francisco Sandoval. El ídolo está caído. Necesitamos justicia. Quiero también recomendar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, hacer una revisión profunda de todos los casos de FECI, estructurar esta organización, hacer FECI como parte del Instituto del Ministerio Público, bien controlado, bien organizado y eficaz, que verdaderamente trabajaría en la lucha contra corrupción en Guatemala. Gracias a todos amigos y hasta pronto.